Y a mí me subieron al avión aquí en León y me despedí y no los volví a ver en un año. No me fueron a visitar, yo no regresé. O sea, pues cuando haces las cosas por amor, salen bien. Salud. Salud, salud. Vamos a probarlo, vamos a dejarlo en la boca. O sea, dale un traguito, déjalo en la boca, no lo pases. Hay que hacerlo bailar un poco en el paladar. Pues bueno, bienvenidos nuevamente a su podcast Conectando Ideas. El día de hoy, como cada 15 días, estamos presentando a una persona especial. Nacida en León, Guanajuato, licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Sí. Una mujer viajera, es una gran emprendedora, con experiencia en el giro inmobiliario, turístico y de destilados. Sí. Con su destilado de agave, o como ella lo menciona, una magia. Exacto. Chilcoague. Ella es Mariana Torres. Mariana, ¿cómo Muchas estás? gracias. Mariana Torres Landa. Sí, muchas gracias. Que se escuche completo. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Camilo. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente, que se te quite el nervio, mira. Sí, estábamos platicando bien, dijimos, va y ya, no, exacto. no. Que acción y todos así tensos. No, aquí muy feliz porque yo sé que va a ser una buena plática. Sí, se notó desde que llegaste saludando así. Sí. Muchos llegan con un poquito más de nervio, más de Ok. temor. Digo, tú has estado enfrente de cámaras, enfrente de público grande, Sí. entonces ya traes ventaja. Algo se aprende. Sí. Oye, Mariana, vienes, como estamos platicando, de una familia de empresarios. ¿Cómo es crecer en medio de una familia de grandes empresarios? Pues mira, fue y es muy inspirador porque de los dos lados de mis papás tenemos gente muy, muy formada, ¿no? Y muy exitosa. Del lado de mi papá son empresarios, del lado de mi mamá son la mayoría doctores. Entonces yo crecí con dos papás muy entregados a su trabajo, muy entregados a su familia y muy entregados entre el uno con el otro. Y también fue retador porque pues había que salir como con este empuje o con este espíritu de idear cosas, de ser creativo, de proponer. Entonces mis papás sí como que siempre yo los sentía que nos estaban como analizando un poco de a ver quién resuelve, cómo resuelve, ¿no? Entonces somos 5 hermanos. Entonces, claro que cada uno pues trae un carácter fuerte y con decisión, entonces pues cada uno trataba de destacar, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, las dos cosas creo que han hecho que pues desde chica yo me haya sentido como con esta pues necesidad de hacer algo. O sea, ¿qué? De chiquita no sabía, ¿verdad? Pero ahorita ya que lo encontré, entonces ya puedo canalizar todo lo que, pues toda esa energía con la que yo crecí hacia algún proyecto. Y fíjate, hay gente que nos victimizamos o se victimiza por el hecho de mis papás están trabajando, los dos están trabajando, no es que no nos pongan tanta atención, pero están muy enfocados en lo de ellos. Entonces tú le das un giro completamente diferente a no, yo los vi y ellos son ejemplo de lo que yo ahora soy. Exacto. Sí, creo que desde ahí es en donde empiezas a forjar tu carácter y a decidir qué hacer con lo que la vida te arroja. Entonces, mi papá viajaba mucho, mi mamá siempre estuvo estudiando, o sea, en casa, los dos muy atentos con nosotros, la verdad, pero sí, pues, estaban también inmersos en su trabajo. Entonces, creo que desde chiquita se aprendes a ver las cosas buenas y agradecer lo que tienes y saber poner cada cosa en su lugar. Entonces, vas entendiendo la vida de una manera muy diferente a que si te victimizas. Sí, claro. Y bueno, además de empresarios, en el ámbito político también, el nombre Torres Landa en el León, en Guanajuato, Sí. en el Bajío, suena. Sí. ¿Qué tanto se hablaba de política en tu casa que tú te acuerdes, que tú tengas esos recuerdos? Pues muchísimo. Desde mi abuelo, mi abuelo Juan José, el papá de mi papá, estuvo pues, en los años 60 de gobernador del estado, después fue embajador en Brasil, y mi papá
tiene una historia muy intermitente con la política porque él desde chico empezó a los 23 años como presidente municipal de San José Iturbide. Okay. Entonces, pues la verdad es que era alguien muy brillante y al momento que él decide irse a vivir a San José, porque mi abuelo falleció, para cuidar los ranchos allá, empieza a tener como esta aceptación con el pueblo y acercamiento con ellos, que deciden el pueblo elegirlo como presidente municipal. De hecho, fue candidato independiente y ganó con el 80% de los votos. Entonces, de ahí tuvo otros puestos políticos, diputado federal, regidor, ahorita sí que me acuerde, pero entraba y salía porque él también era muy apasionado de los negocios y decía, bueno, no hay que, o sea, si le dedicas la vida entera a la política, pues estás pues un poco a expensas de lo que decidan los partidos por ti. Entonces, por eso él encontraba oportunidades, lo buscaban mucho porque claramente era alguien pues importante para el partido, pero supo manejarse en los dos mundos, ¿no? Tuvo 2 campañas para la gubernatura de Guanajuato, una en el 2000 y otra en el 2012. Entonces, siempre escuchamos de política y, bueno, mi hermana Azul también, ella también le agarró por la carrera política, fue diputada federal hace más de, en el sexenio pasado, me parece. Y bueno, pues hasta ahorita esos son los políticos de la familia. Ya, ahorita creo que ahí nos quedamos. Oye, y tantos políticos que empujan, que se esfuerzan por llegar a la gente y hay otras personas que se les da natural y ese 80% te habla de un carisma, Sí, de algo natural. Exactamente. Eso pasa cuando es alguien que tiene intenciones buenas. Yo creo que eso se da natural. Porque, por ejemplo, en la Huasteca, que empezamos a ir desde el 98, o sea, yo tenía 6 años, fue cuando mi papá empieza con su proyecto personal y el más apasionado que tuvo, que fue todo el tema del proyecto en la Huasteca. Cuando él fallece, hay un funeral allá que hace toda la comunidad de la Huasteca para él. Entonces, Okay. se vive, o sea, nosotros lo vivimos de cómo de repente te topas con alguien y le platicas, ¿no? De que, mi papá era Juan Ignacio. Y se sueltan llorando. O sea, la verdad sí marcó mucha presencia en muchas personas. Sí, gente con impacto en la sociedad y ¿sabes qué? Haciendo la investigación, vi un video de hace 11 años en YouTube en donde estás muy eufórica, incentivando al voto y diciendo, yo no voy a poder votar, pero háganlo. Exacto. Ahorita, ¿qué tan inmersa estás en política? Digo, ya nos comentaste, no estás dentro de, pero ¿cómo participas? Pues yo trato de participar del lado empresarial. O sea, a mí me gusta que a través de los proyectos privados puedas también hacer una diferencia. Yo personalmente, uno de los motivos también del proyecto con Chilcoague es estar en contacto con los productores chilcoagueros de la Sierra Gorda. Hemos ido ya desde el año pasado varias veces a conocerlos, a ver sus tradiciones, a platicar, ir identificando necesidades que haya para que igual vayamos trabajando con un programa que en su momento, claro que todo por etapas, podamos acercarnos a dar apoyo. Y es que, ¿sabes qué? El productor es el que más sufre. Por eso yo creo que también el problema de drogas, de narcotráfico en el país es tan fuerte, porque trabajando derecho, estoy entrecomillando, sí, bueno, trabajando derecho, trabajando duro, ganas 5, llegan y te ofrecen 300 por hacer algo. Sí, ese apoyo, esa falta de empatía de la política y el sector privado pesa también. Sí, no, yo creo que si todos hiciéramos y pusiéramos un granito de arena, aunque sea lo más mínimo o cualquier tipo de ayuda que puedas hacer, cuenta. O sea, creo que sí debemos de hacer una conciencia de que si estamos en una posición de privilegio en el sentido de poder empujar proyectos y de estar, pues, apoyando en la economía también, entonces sí tiene que haber una responsabilidad civil de
ayudar a quien se pueda ayudar. Sí, sí, claro. Mariana, bueno, antes de arrancar, disculpen por la tos. Buen día ayer para que me comenzara a dar tos, pero bueno. Ahorita se te quita con sí, ahorita probamos. Mariana, háblame un poco de Juan José Torres Landa y Juan Ignacio Torres Landa, no como padre, como abuelo, sino como maestros de vida, y ahorita que estás en el terreno empresarial, ¿qué te han dejado ellos? ¿Qué te dejaron ellos? Mira, pues mi abuelo, empiezo por edades, mi abuelo, yo no lo conocí. Mi papá quedó, pues bueno, se murieron sus dos papás a sus 21 años. Entonces, ninguno de mis hermanos ni yo los conocimos. Él fue alguien, de las historias que yo escucho, fue alguien brillante, fue muy respetado por muchos políticos, por mucha gente de aquí de Guanajuato. Él empezó como chofer de trailers. De hecho, ahí hay una curiosidad en mi familia porque somos parientes de un lado y del otro. Entonces, el bisabuelo de parte de mi mamá vio a mi abuelo Juan José de chico, que se iba a salir de estudiar porque pues, no tenía cómo pagarlo, y lo empujó, o sea, le dijo, yo te apoyo, pero tú tienes que entrar a la escuela. Entonces empieza él ya en este tema de carrera y luego entra al mundo inmobiliario por ahí de los 50s, y después entra al mundo político en los 60s, del 61 al 67 fue gobernador, y él hizo muchísimo del desarrollo que ahorita existe aquí en Guanajuato. Entonces hizo los grandes bulevares de las ciudades más importantes del estado, entre ellos la calle subterránea de Guanajuato, que es una cosa espectacular. Entonces él hizo esa obra y pues obviamente nos enorgullece muchísimo, ¿no? Y de mi papá, pues yo le aprendí muchísimas cosas. Era alguien que cualquier cosa que le preguntaras te podía responder algún dato. O sea, le encantaba la historia, le encantaba la geografía, le encantaba México. Entonces, él era un amante y un apasionado por todo el país, y de hecho recorrió todas las carreteras federales y estatales hasta el 94% durante toda su vida. Entonces, en la casa tenemos un mapa de todas las carreteras que él iba rayando con un plumón naranja. Entonces, cada que él iba y regresaba, ¿no? Que pues nosotros estábamos chicos, decía, llegaba y rayaba en su mapa y decía, hoy fui a, no sé, la carretera de Chihuahua, y recorría todas las comunidades, se aprendía qué es lo que comían, cuál era la gastronomía, la flora, la fauna, los árboles, y principalmente él era un apasionado del agua. Entonces también estudió mucho todos los mantos acuíferos del país, los ríos, los nacimientos, y gracias a esa pasión llegó a la Huasteca. Ok. No sabía de dónde había conectado. Sí. Mariana, cuando eras adolescente, ¿te veías como empresaria? Porque de niña decías, yo sabía que quería hacer algo, pero estaba muy niña. De adolescente, ¿te veías como empresaria? Desde chiquita. O sea, de hecho tengo un recuerdo que yo creo que es el primer recuerdo que tengo de empezar a pensarme así, porque fue en la campaña del 2000 de mi papá. Yo tenía 6 años. Estábamos en su casa de campaña y me acuerdo de llegar. Mi papá estaba en una sala de juntas y yo me metí a su oficina, me senté en el escritorio, me acuerdo de empezar a dibujar y empezar a jugar a la empresaria. Ahora sí que le hablaba a la secretaria, oye, ¿puedes venir, por favor? Y le enseñaba mis proyectos que ahí me inventaba y todo. Y desde ahí, o sea, lo tengo muy presente, que fue como, yo estoy hecha para esto. O sea, no sé con qué, ni cómo, ni cuándo, pero lo voy a hacer. Entonces, siempre estuve ya como con ideas en la cabeza de, ay, a lo mejor esto podría funcionar, ¿no? Llegaba a picharle ideas a mi papá también. Me las súper rechazaba porque claramente eran ideas de un adolescente. Las escuchaba, obviamente, y todo, pero bueno, siempre tuve la espinita. ¿Y cuando te rechazaba, qué te decía? Pues que no entendía por qué quería hacer eso. Entonces, pues bueno, era como parte de lo que yo tenía que aprender, ¿no? De, a ver, si llegas con una idea, pues tienes que estudiarla, proponer,
hacer el ejercicio de para qué va a servir, cómo lo vas a hacer, qué canales vas a utilizar, a quién le vas a hablar, ¿no? Entonces, pues empiezas como a toparte con esos retos en tu vida desde casa. Y de hecho se los agradezco mucho porque en vez de aplaudirme y decirme, ay, órale, va, pues era como, a ver, piénsalo, detente, medítalo y luego hazlo, si es que lo crees real, ¿no? Sí, es mejor un no a los 17 años Exacto. que a los 24, donde crees que eres un fregón y realmente y no. Exactamente. Entonces, pues sí, eso fue parte de mi adolescencia. Mariana, te fuiste de intercambio. Uh-huh. Ahí leí que 2 países, ¿o fueron a más? Sí. Sí, me fui a intercambio a España. Canadá y a Alemania. A España. A España me fui un mes, luego mis amigas me molestan que dicen que me voy de intercambio, pero, o sea, sí me fui a hacer allá materias del TEC en España y en Argentina también. Okay. Pero los más importantes fueron Canadá y Alemania. ¿A qué edad fue? En Canadá a los 13 años nos fuimos, nos íbamos cada uno a esa edad a Canadá a estudiar inglés y Alemania fue a los 18. Wow. Sí. ¿Y qué crees que, en qué ha impactado, en qué crees que haya impactado el salir a esa edad de tu casa? Porque a los 13 años, Sí. como papá, soltar a un hijo es difícil. Sí, claro. Pero como niño afrontarse a miedos, a otro idioma, a otra cultura, a Sí. otra familia, no estás en casa. ¿Cómo fue ese impacto y en qué crees que te haya beneficiado a la mujer que eres hoy? Sí, pues creo que justo son 2 de los puntos importantes en mi vida porque te aprendes a desarrollar de una manera que no lo harías si no estás en una situación como esas. O sea, mis papás creyeron muy importante que nos fuéramos solos. Entonces, la mayoría de la gente que se va a estudiar normalmente se va con un amigo, se va a un internado, o hay un pariente que vive allá, ¿no? A mí me tocó, y a todos mis hermanos nos tocó, irnos a un pueblo, o sea, sin un conocido, y a mí me subieron al avión aquí en León y me despedí y no los volví a ver en un año. No me fueron a visitar, yo no regresé, o sea, fue, pues llegaste a Canadá y órale, tienes que salir al quite en situaciones que te requieren pues, de poder estar conectado contigo mismo y decir, a ver, tengo que aprender a ir a la tienda, amigos, a ir a la tienda solo en otro exacto, idioma. En otro idioma, tienes que aprender a vivir con otra familia que nunca has visto en tu vida, a obedecer reglas que a lo mejor no estás acostumbrado en tu casa. O sea, 1,000,000 de cosas que tienes que estar solo. Entonces, yo creo que a mí, por ejemplo, Canadá me ayudó muchísimo para eso. Hice muchísimos amigos, tuve un año increíble. Sí viví en un pueblo así de 8,000 personas miniatura, pero aprendí inglés súper bien porque yo no hablaba español en ningún momento. O sea, había una mexicana, nada más, que llegó al final del año, pero pues tienes que resolver cosas, tienes que salir de tu zona de confort a una edad muy chica, la verdad. Entonces, para mí influyó muchísimo porque sí hago mucha referencia a quién soy ahorita y me voy a esos momentos que dices, a ver, si lograste llegar a un país sola y te desarrollaste de esta manera, hiciste tantos amigos, conociste tanto, aprendiste otro idioma, pues claro que puedes hacer A, B y C, ¿no? ¿Por qué no? Sí, se puede realmente hacer las cosas y se sobrevive ya en otro lado. Aquí es mucho, mucho más fácil. Mariana, hablas mucho de la Huasteca. Sí. ¿Qué es Huasteca Secreta? ¿Qué es ese proyecto? Ay, es el proyecto más increíble. O sea, la Huasteca, que viene siendo una región del país que abarca 6 estados, es uno de los pulmones del mundo. Entonces, aquí en México tenemos este bosque selvático que tiene unas maravillas naturales que vienen siendo sótanos, vienen siendo manantiales. La segunda cascada más alta de México está ahí en la Huasteca Potosina. Los ríos son azul turquesa. No, es una cosa espectacular. Entonces, cuando llega mi papá a ver la unión de 2 ríos, que era el río Santa María, que de hecho nace en Guanajuato por Hichú, justamente,
llega a la Huasteca y se une con otro río que se llama Río Verde. Entonces mi papá quería ir a ver esa unión y a la hora que llega se enamoró del lugar. Después de recorrer más del 94% del país, ese lugar fue en el que decidió quedarse. Entonces yo desde que tengo 6 años voy a la Huasteca, nuestras vacaciones eran en la Huasteca, eran de ponte tenis del río, agarra tu llantita y vámonos a los rápidos. Y esas eran las actividades familiares. Y trépate al caballo y vamos a subir hasta el cerro y regresando nos echamos al río. Y era mucho de explorar la zona, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya pues empieza el proyecto del hotel Huasteca Secreta, en donde la idea es hacer un crucero tierra adentro, que así le llamaba mi papá, en donde ya no tengas que estar teniendo tantas distancias entre un lugar y otro, porque pues, la Huasteca es enorme. Sí, y los recorridos cansados. Exacto. Cansados. Entonces, la idea es tener, y este es el proyecto a largo plazo, pero es tener 7 aldeas alrededor de toda la Huasteca para que estén interconectadas a través de nosotros y que tú como huésped puedas viajar con un confort de un hotel boutique, y viviendo la naturaleza afuera de tu cuarto. Sí, hace rato antes de arrancar te había comentado que yo había ido y sí, está increíble, está cansado y da miedo lanzarse desde esas alturas que has comentado. Sí. El que tus hermanos, tu familia te haya aventado a aventarte, valga la redundancia, te quitó muchos miedos. ¿Cómo eran esas experiencias? Híjole, eran horribles porque yo sufría muchísimo. Porque de mis 5 hermanos, pues todos son aventadísimos y todos llegaban de que, oye, ¿me puedo aventar de ese brinco de 20 metros? Claro, obvio, ¿no? O sea, les daban luz verde y luego yo decía, híjole, me van a agarrar a mí y me van a hacer que me aviente y yo no quiero. Y de las tirolesas y trépate a quién sabe cuántos metros de altura y bueno, o sea, yo no sabes lo que sufría, pero me tenía que obligar a hacerlo porque si no te regañaban, o sea, si no era ¿cómo que no lo vas a hacer? Es una actividad familiar, ¿no? Todos estamos esperándote, ya baja. Sí, así, o sea, entonces era como, ay, Mariana, otra vez, no, a ver, alguien acompáñela. Entonces, ahí me acuerdo también de mi hermano estar al lado de mí, de que, a ver, a las 3 y me contaba y se aventaba conmigo y todo. Entonces, sí la sufrí, pero sí me ayudó a sacudirme y a aventarme, y a lanzarme. De hecho, hay una ocasión que justamente en la campaña del 2012 yo estaba, y lo relaciono mucho porque es como ese miedo antes de hablar o de pues, estar en un escenario o lo que sea, que dices, ¿lo hago o no lo hago? O sea, y entonces me acuerdo que estábamos sentados, era un meeting de 500 personas en Celaya, con empresarios de Celaya, y mi mamá estaba dándole el speech de apertura a mi papá, y volteé y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Te lanzas a dar un speech? Tienes 2 minutos para decidir. Y yo, no. ¿Cómo crees? O sea, ¿por qué siempre estoy en estas situaciones? Ok. Y le dije, pues bueno, órale, va, me lanzo. Entonces, pues me paré, como que fue imprevisto. Entonces, pues párate enfrente de 500 personas sin ningún speech planeado, sin algo pensado, saber qué te nace y tienes que saber cómo terminar el speech también y cómo pues, dar un mensaje importante también, porque si estás enfrente de tantas personas, pues vale mucho lo que dices, ¿no? Sí, sobre todo gente que está esperando un mensaje. Sí, es exactamente. gente que está esperando un mensaje. ¿Y te acuerdas de lo que dijiste? Claro, nunca se me va a olvidar. A ver. Dije, a ver, yo tenía 17, no alcanzaba a votar por mi papá porque cumplo hasta agosto, entonces, pues por fechas no se podía, ¿no? Entonces me fui por ahí en donde convoqué a los jóvenes para que hicieran un voto pensado, porque al final, pues, somos los que vamos a crecer y estar dentro de la política, ¿no? O dentro del gobierno. O sea, entonces, si tú empiezas desde chico a hacer hacer ese ejercicio de sí pensar por quién estás votando, de aprender también a investigar al candidato, de saber cuáles son sus proyectos, todo, entonces avanzamos, ¿no? Como sociedad. Sí, no votar porque toca. Exacto. Y ya, exactamente. Mariana, ¿te consideras deportista o haces deporte? Pues no me considero así tan deportista, pero me gusta mantenerme sana. Me gusta nadar, me gusta pues hacer ejercicio, lo que es
general, ¿no? O sea, estar en forma. Este año me propuse aprender golf y ya tuve mi primer torneo hace un mes y me gustó mucho. Entonces, sí he probado de todos los deportes, o sea, el tenis también, patinaje artístico de chiquita, o sea, todo probé, pero creo que me quedo con el gimnasio y con el golf. Y gimnasio es algo muy, muy introspectivo, es algo que... Ay, ¿qué te inspira? O sea, creo que, a ver, y a mí me cuesta mucho, porque yo soy de las que prefiero estar acostada calientita o con mis amigas en vez de ir a hacer ejercicio. O sea, yo si lo hago es porque me obligo. Pero ya que estás ahí, pones música, te concentras, estás haciendo algo por ti mismo, por tu cuerpo. Y sí, a mí me inspira muchísimo. Entonces, a mí me han salido muchísimas ideas de estar en la caminadora con buena música y empiezo así, mi cerebro empieza a darle vueltas y a resolver muchas cosas que a lo mejor traigo atoradas y entonces tu creatividad se empieza a activar por la endorfina que tienes. O sea, literalmente es eso. Entonces, ahí es un momento en donde hasta empiezo a escribir, empiezo a anotar las ideas, tengo miles de grupos conmigo donde tengo de que, a ver, idea para tal, entonces empiezo a organizarme y creo que así es como te puedes mantener también activo cuando alguien pues está llevando una empresa o es un director de, ¿no? De alguna marca o lo que sea y el ejercicio te va empujando. Y cuando llegan esas ideas, ¿tienes alguna aplicación, alguna herramienta en donde la captures o grabas? Tengo un grupo con mi hermana Luz María, que se llama Bitácora de Ideas. Entonces, hemos puesto unas cosas loquísimas, pero está bien, las pones. Muchas obviamente son, a lo mejor mensadas que se te van ocurriendo, pero luego nunca sabes cuándo esa idea podría hacerse realidad. Sí, claro. Entonces, ahí es en donde las vamos anotando. Oye, y has hablado todo este podcast y en algunas otras entrevistas mucho sobre tu familia. Uh-huh. ¿Qué opinas, qué piensas de las familias empresarias, las empresas familiares y las familias empresarias? Ok. Yo creo que es algo que se tiene que tratar con mucha sensibilidad, porque no es fácil llevar un negocio y tener que ponerte las diferentes cachuchas, ¿no? De somos socios ahorita, pero somos hermanos al rato. Entonces, igual y ahorita me toca escucharte y si tú traes las riendas de tal negocio, pues me vas a encargar a mí, yo tengo que acceder a estar un poco en esa jerarquía, pero pues al rato vamos a ir a comer a la casa y vamos a platicar y a bromear, ¿no? Entonces, yo eso se lo aprendí mucho a la familia de mi papá, mis tíos, que muchos ya no están, pero siempre fueron un grupo familiar de empresarios. Entonces, era muy bonito aprenderles porque cada que te sentabas con ellos en una comida, se llevaban increíble y se atacaban de la risa y bueno, tenían como que esta convivencia muy, muy padre, muy sana, pero también se agarraban del chongo o sea... No en donde deben de. En donde deben de, ¿no? Entonces se ponían de acuerdo y se respetaban los diferentes escenarios en los que juega cada uno. Entonces creo que estos 10 años que llevamos pues, los hermanos dentro del tema empresarial, pues también me da mucho gusto porque lo hemos sabido llevar muy bien. Entonces hemos sabido darle lugar a cada cosa y sí, o sea, se tiene que tratar con pincitas. Sí. Eso es lo que yo diría. Hablar de negocios a la hora de la comida, ¿a favor o en contra? En contra, totalmente en contra. Sí con tu mamá, porque yo digo que, o sea, la mamá es como, bueno, un en mi péndulo, caso, ¿no? Un pilar, porque, sí. Exacto, en mi caso porque mi papá ya no está. Pero con ella, por ejemplo, hablamos mucho de ideas, de los proyectos, de cómo desarrollar X o Y, ¿no? Entonces mis pláticas con mi mamá durante la comida sí son muy así, pero yo aprendí que en la comida no se puede tocar el tema de los negocios. Justo he escuchado muchas opiniones respecto a eso. Uh-huh. Yo soy de la idea también de no hablar de negocios en comida, pero no hablar de los resultados del día a día, no.
pero de ideas, ahí sí puede ser. Exactamente. Sí, porque de ideas ya estás en otro escenario mucho más fluido, mucho más casual, en donde también pues pueden surgir cosas, o sea, ¿no? Y es en donde tienes que saber qué cachucha ponerte, qué decir, qué temas no tocar y cómo respetar el tiempo de cada quien. Hablas de cachuchas y esos Ujú. términos los he escuchado mucho porque con mi familia estuvimos 3 años más o menos preparándonos con una coach de empresas familiares Ok. para transición de segundas generaciones, Ok. para todo ese tipo de cosas. Sí. Ellos hablan de esas De las cachuchas, yo cachuchas. sé que ya has estado, entonces No, fíjate que no. Entonces No. todo eso es De la familia. de oídas nada Sí, más, de ok. oídas y de aprenderle eso a mi papá. A mi hermano también se lo he aprendido mucho. Él fue el que me empezó a hablar de las cachuchas. Entonces, agarré y me dice, a ver, me voy a poner la cachucha de hermano. Como hermano te digo que taca, taca, ta, y como cachucha de socio te digo que esto por aquí no va, o sí va, ¿no? Entonces, creo que es un término muy... que describe perfectamente. Es muy acertado. Muy acertado, Sí. exactamente. Sí, porque, bueno, te tengo una pregunta. ¿Has tenido, tuviste trabajo con psicólogo psicológico? Porque todo esto, Sí, hay palabras que hieren dependiendo del contexto. claro. Y al momento que te dicen, quítate cachucha, si no estás preparado lo recibes mal. Claro, sí, de hecho, a la fecha yo tengo mi terapia, Sí. que la recomiendo muchísimo, ¿eh? O sea, yo empecé terapia un año después del fallecimiento de mi papá, pues porque obviamente tienes que entrar a análisis. Y a enfrentar situaciones que Exacto, son reales. exactamente, o sea, entonces para mí 10 años han sido de terapia intensa, porque yo tomo terapia en diván, entonces no es frente a frente al psicólogo, sino más bien yo estoy acostada, el psicólogo yo no lo veo, y eso te permite, sí hay una diferencia, al principio estaba frente a frente y después de algunos años ya me cambié a diván, sí hay una diferencia porque quitas todas las barreras entre la persona enfrente de ti y tú, entonces dejas de pensar si te están observando, analizando, si moviste la mano y ella hizo algún gesto. Al revés, estás como tú en tu propio rollo, haz de cuenta que pues estás hablando, ¿no? De contigo mismo y nada más te van guiando. Entonces, a mí me ayudó muchísimo para superar dos duelos en mi vida que han sido muy importantes. Y es algo que creo que todas las personas deberían de hacerlo. Wow, qué fuerte. Yo no sabía que era diferente, yo no sabía cuál diferencia. Ahorita que estás diciendo suena muy, muy lógico. Claro. No estás viendo a nadie, no estás pensando si te juzga, cómo te está Exacto. viendo, totalmente. Estás completamente conectado contigo. O sea, y empiezas a hacer muchísimas conexiones de recuerdos, o sea, te metes completamente pues al análisis más profundo. Entonces, mi mamá es psicóloga y psicoanalista, entonces también yo crecí con una mamá que nos estaba siempre hablando en términos pues, de psicología, ¿no? Entonces, siempre tuve eso muy cercano y ya, pues 10 años de terapia que han ayudado. Y es que sin obligatoriamente tener que hacerlo, en tu familia se hablaba de negocios, Sí. de finanzas, de psicología, entonces tenías el combo completo Sí. para ser una persona integral. Exacto. Y está bien interesante eso. Sí, aunque obviamente eso no te exenta de tener tus momentos de duda y de crisis. Y errores. Y errores también que he tenido, obviamente, pero justo eso haces en terapia, porque errores vamos a tener todos, todo el tiempo. Y en terapia justo analizas por qué tuve este error, de dónde vino, con qué está relacionado, ¿Soy consciente de ese error? Exactamente, y empiezas a mejorar. Entonces, a lo mejor ya tu siguiente error va a ser otro, pero no va a ser eso, ¿no? No va a ser lo mismo. Entonces, sí empiezas como a desempolvar las acciones que normalmente tenemos inconscientes, que la mayoría de las personas es como actúa durante toda su vida, con la inconsciencia. Sí, claro, es claro, muchos se les acabó la vida y no sabían. Exacto. Que no sabían, Uh-huh. ni siquiera. Mariana, hablas de que en las reuniones familiares, bueno, tu abuelo, como dices, no te tocó conocerlo, pero preparaban una bebida. Sí.
Después, tu papá en esas reuniones preparaba una bebida. Sí. ¿Cuál es esa bebida? Ay, es Chilcuague, obviamente. Que ya esa es la bebida que cargo para todos lados y quien me conoce sabe que siempre traigo, les doy, hablo de él. Y pues es un proyecto bien bonito que se ha convertido en mi pasión, que fue una tradición familiar desde mi abuelo Juan José, que justamente es Sí, esta de para aquí. los que no nos están viendo, aquí hay una botella de destilado. Ajá. Pero bueno, ahorita nos vas a contar más de la botella, de la presentación, de Sí. esa firmita que se ve ahí, Sí. de lo que hay adentro de la botella, pero sí, Exacto. cuéntame más de esas reuniones familiares. Sí. ¿Qué te cuentan de esa bebida? Ay, pues mira, Chilcuague empieza porque mi abuelo la descubre. Chilcuague, marca, ¿no? Porque mira, la raíz Chilcuague, que es muy, o sea, es una cosa por aparte, es una planta endémica de Guanajuato, de la Sierra Gorda. La Sierra Gorda está en diferentes regiones de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Entonces, la descubren silvestre en tiempos prehispánicos y comienzan a detectar estos atributos y esta magia que la raíz tiene. Entonces, comienzan las comunidades y las familias que viven ahí a utilizarla para temas de condimento para la comida, para ayudarles a darles energía durante el día. También la utilizan para desinflamar y empiezan a ver como que pues, esta raíz increíble crece y la pueden utilizar, ¿no? Después llegan herbolarios expertos a pues, hacerle los estudios y en efecto descubren que tiene una enzima que es la que ayuda a que sea antiséptica, desinflamatoria, antifúngica, y tiene una peculiaridad, que eso es por lo que la hace tan especial, que te da una sensación cuando la pruebas. Entonces tú al masticarla empiezas a sentir un hormigueo en la boca, en la lengua, en los labios, que te está limpiando las papilas gustativas y te ayuda a potencializar los sabores. Entonces por eso la muelen allá en la sierra y se la echan pues, a la barbacoa, a los frijoles, a las salsas, Okay. y así es como la utilizan. Entonces, de alguna manera mi abuelo se topa con la raíz, pero él en vez de condimentarlo a los alimentos, decide hacerlo con tequila. Entonces empieza este trago histórico de la familia muy, muy casero, en donde después de las jornadas laborales, él iba y se sentaba con sus amigos, con sus socios, con su equipo, y siempre les pedía que se echaran un chilcuague con él. Entonces él tenía su botella de tequila y metía la raíz. Hacía su fórmula especial. Ok, Sí. ok. ¿Y por qué la botella es como es? ¿Qué me cuentas de la presentación? Mira, después de ahí mi abuelo, pues obviamente se lo compartía a sus hijos. Pasa que mi papá, cuando nosotros pues éramos chicos, siempre había chilcuague en la casa. Siempre hacía sus botellas también y siempre las repartía y las compartía y era como el regalo muy icónico de mi papá. Y ahí fue en donde pues yo lo probé en algún momento, que mi papá pues me lo dio, me lo compartió. Y a la hora que sucede que mi papá fallece hace 10 años, pues fue un momento parteaguas para toda la familia, obviamente. Y decidimos hacerle un homenaje. Entonces se ideó, se pensó que fuera a través de Chilcuague. Y fue justo cuando yo venía regresando de estudiar de Alemania. Entonces yo empiezo a trabajar ahí en la oficina, en los negocios, a pues, acercarme con todo lo que había que hacer. Porque pues, fuera de que pues tienes todas las ganas de estar ahí, de aprender y todo, pues obviamente es difícil, ¿no? Estás viviendo un duelo, tienes 18 años, estás en segundo de prepa y pues métete a ver pues a qué haces bien, ¿no? O sea, porque también tienes que destacar de una manera, tienes que ser útil. Entonces, Chilcuague lo empecé como proyecto ya para hacerle este homenaje a mi papá, por eso todo está pensado en esta presentación en la botella, en donde primero el isotipo que tú ves aquí Sí. hace una referencia a la unión familiar. Okay. Y cada raíz que está aquí, que sobresale, es un miembro de la familia.
Entonces, eso está hecho porque la unión familiar después de un momento así es lo que te hace sobrevivir una pérdida tan difícil. Y la firma de mi papá, que viene aquí como sello y como recordatorio que pues, cuando haces las cosas por amor, salen bien. Me da gusto y qué bonito que desde la explicación ya veo los ojos, sí, veo los ojos sí. Y lo explicas con una pasión increíble que yo creo que cada negocio familiar tendría que ser así. No únicamente por ser un homenaje por alguien que ya no está, sino porque el negocio es el que alimenta a toda la familia. Entonces, Exacto. el negocio, el producto lo describes increíble. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. A ver, lo probamos, ¿no? vamos a probarlo, Claro. sí, para los que nos están viendo aquí. Yo te voy a dejar a ti. ¿Cuántas veces tomas esto a la semana? No, bueno, en pruebitas de prueba esto. Mira, si te contara ya la cantidad de botellas que tengo que traer en mi en mi cajuela, porque a cada rato estoy teniendo reunionesitas, conociendo a alguien pues que puede ser interesante. Nada más aquí sobre. A ver. Ahí está. Oye, hace rato me comentabas que te encontraste en Chicago. Sí. Al gobernador de Oaxaca y te le acercaste. ¿Qué le dijiste? Sí. Pues mira, llegué, me acerqué, me presenté. Te digo que es como te tienes que quitar el miedo, atreverte a hacer las cosas, que eso pues implica mucho en los diferentes ámbitos que tienes en tu vida, ¿no? O sea, atreverte a hacer un proyecto, atreverte a salir a venderlo, porque al final pues lo tienes que compartir y tienes que tener el conocimiento de tu producto, tienes que saber cómo venderlo. Sí. Y pues es atreverse a hacer todas estas series de cosas que cada vez que vas avanzando, pues la vida te va exigiendo más y más cosas, ¿no? Entonces, pues al final fue como, pues, hola, mucho gusto, soy Mariana, ¿cómo estás? Te vengo a traer este destilado para que lo pruebes y como regalo le di una botellita de las, igual que de las que te di. Y nunca sabes con quién te topas. Nunca sabes si estás al lado del distribuidor más grande de México, si estás al lado de un comprador o si estás al lado de alguien experto o alguien que necesitaba tener una experiencia como estas. Entonces, pues se ha convertido, te digo, en mi pasión, la encontré. O sea, yo tuve como todo un proceso difícil de saber pues qué era lo que a mí me movía, ¿no? Porque no es fácil encontrar algo que te guste y no es fácil aventarte a hacerlo. Entonces yo en Chilcoaga encontré mi pasión y me encanta, o sea, me encanta todo lo que conlleva hacerlo. Fíjate, escucho mucho el que se juzga a las segundas, terceras generaciones de familias de empresarios, pero es complicado. Sí. Es complicado porque tienes que superar a tu papá, a tu abuelo. Y eso no nada más contigo, sino con muchos de los hijos de empresarios fuertes, sí. O aunque no sean fuertes, con hijos de empresarios, sí. Se sienten con una obligación. Sí. Y somos muy duros con nosotros mismos cuando hay que superar. Y ahorita que decías, no sabía qué hacer. Sí. Y ese momento de eureka a algunos les llega rápido, a otros no. Se tarda un poco más, pero cuando lo encuentras, te encuentras con gente que habla de esos negocios, de esos proyectos con la pasión como tú lo estás haciendo. Y es aprender a identificar las cosas, porque luego, si no estás abierto y observador a lo que hay en tu vida o a lo que no hay en tu vida, entonces no lo vas a descubrir. Tienes que estar comprometido con algo para que del compromiso surja un amor también, ¿no? Porque no todo es color de rosa. O sea, tú me ves aquí, obviamente qué padre, platicamos y tomar chilcuague en miércoles porque hay una cata, pues está padrísimo. Pero todo lo que conlleva eso es métete al tema de los permisos y métete al tema de los costos y de importar insumos que necesitas y de conseguir la maquila y de hacer los contratos y de crecer a tu equipo y formar una empresa y hacerla que aparte genere dinero, sí. ¿No? Porque aquí no estamos jugando a nada, o sea, aquí estamos haciendo las cosas con pasión, pero claro que la
pues la intención de cualquier empresario es que su negocio funcione. Entonces, luego pasa que hay mucha gente que se apasiona con algo, pero quieren lo bonito, pero no quieren lo difícil. Sí. Y en lo que hagas, vendas flores, seas diseñador gráfico, lo vas a hacer con pasión, pero siempre viene la parte difícil y esa hay que aprenderla a manejar. Si no, no existe lo bonito. Sí, hace escasas 3 horas platicaba con una compañera de trabajo y le digo, mira, es que hay gente que quiere tener el beneficio de la persona que trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero trabajando de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, Exacto. no, la vida no es así. Exactamente. La vida te regresa lo que tú le ofreces. Exactamente. Y si tú, por más que haya pasos difíciles y haya momentos de duda, porque existen también los momentos de duda cuando tú estás pues haciendo un proyecto nuevo, que eso es algo que también se los comparto a los empresarios o emprendedores. Claro que va a haber momentos donde digas, ¿y para qué hago todo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? De repente se esfuma y es como, ¿y ahora para dónde volteo? No importa, el chiste es respirar, es volver a encontrar tu centro y solita la vida te va recordando porque haces las cosas y es empujarte a pues ir sacando todos los objetivos de una manera pensada, sana y con ganas, porque Sí, todo claro. se tiene que hacer con ganas. No, ni qué agregar, Sí, sí. sí. Con eso. A ver, vamos a probarlo. a probarlo. ¿Cómo se prueba? Quien no está viendo, tenemos un shot, un caballito con chilcoague y chocolate. Sí. ¿Qué recomiendas? Primero vamos a darle un traguito al agua para Ajá. que puedas notar después del chilcoague la diferencia. Entonces, agua natural. Vamos a hacer el ritual del chilcoague, que esta magia que se comparte a través de la raíz ancestral viene a dar un mensaje en donde justo hay que hacer esa conciencia del aquí y el ahora. Es algo muy bonito porque te hace entrar en un momento muy conectado contigo mismo porque estás experimentando una sensación nueva, que eso luego se nos olvida lo que es experimentar una sensación. Entonces te coloca en un lugar en donde estás haciendo un registro de una memoria del momento en que lo pruebas, con quién lo pruebas, en dónde estás. Y te lo prometo que esto siempre lo digo, cualquier persona que ya ha probado chilcoague, yo lo estoy platicando, me dicen, me acuerdo perfecto el día donde lo probé. Y me acuerdo que yo estaba en tal lugar y ahí lo probé. Entonces, creo que eso es algo que lo hace muy especial porque también estamos ya retacados de miles de productos y de marcas y de 1,000,000 de cosas, ¿no? De nuestra vida que se nos olvida respirar y decir, aquí estoy y estoy bien y todo lo que venga para adelante, pues que venga con todo lo que conlleve, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. A ver. Salud. Salud. Vamos a probarlo, vamos a dejarlo en la boca, o sea, dale un traguito, déjalo en la boca, no lo pases. Hay que hacerlo bailar un poco en el paladar para que empiece la raíz a activarse. Cuando lo pases, vas a sentir muy ligero el trago, pero vas a empezar a sentir como una frescura intensa en la lengua, después en el paladar, un poquito en los labios. Y es una sensación que te está limpiando las papilas gustativas y después, para probar el chocolate, vas a ver la diferencia de cómo puedes detectar los sabores en una potencia muchísimo más intensa. Sí se siente. Sí, totalmente. Y la sensación de ese hormigueo que decías. Exactamente. Muy bueno. Es un producto que está innovando completamente en el mundo. Se queda. Iba a dar el segundo trago, pero se queda. Exactamente. Entonces tú empiezas a tener como este cosquilleo, empiezas a darle su lugar, a pensarlo, a sentirlo, a decir qué es lo que estoy sintiendo, a ver, el chocolate en serio me sabe diferente o no. Y entonces empiezas a registrar este momento y eso te hace que puedas estar
conectado con tus sentidos. Que eso es algo que no todos los tequilas hacen, y es más ninguno más que el nuestro. Buenísimo, Sí. Buenísimo. Sí. ¿Y cómo recomiendas tomarlo en reuniones, acompañado con algo, solo? Porque mezcales, naranjas, toronjas, Sí. chapulines. Sí. ¿Cómo recomiendas? Mira, hay ciertos alimentos y productos que le van muy bien, como son los frutos rojos, como es el aguacate, el chocolate amargo, es como mejor hace resaltar la sensación. Y pues se active de una manera mucho más balanceada. Después probar un poco de chocolate amargo o alguna fruta con chile o con una sal de gusano, también queda muy bien. Con el maridaje pueden empezar con algo grasoso que también va a ayudar a que en cóctel el balance entre el alimento y la bebida funcione muy bien. Los tragos yo los recomiendo frescos, los recomiendo con pepino. El agua mineral hace que las burbujas se sientan todavía más intensas. Pero en realidad hemos tenido muchísimas creaciones de varios mixólogos alrededor de la República que han sido muy sorprendentes. Sí, porque vi que lo hacen en cóctel también. Sí. Sí, increíble, Sí. increíble. Mariana, ¿a dónde quieres llevar Chilcoague? Yo, donde Chilcoague está y va, es a crear su propio nicho. Hace mucho, cuando el tequila no era bien recibido por los consumidores, que de hecho hasta lo escondían abajo de las mesas, fue en una feria internacional en donde registraron la denominación del tequila, y de hecho fue un tema y fue un problema porque, pues, ¿esto qué, no? ¿Esto nuevo qué es? Pero al final ve lo que es ahorita. Sí. Es la insignia de México ante el mundo del lujo. O sea, ante el mundo como producto de lujo, ¿no? Entonces, Chilcoague está creando su propio nicho porque no es ni un tequila ni es un mezcal. A pesar que su base es de tequila blanco, esta experiencia, este sabor, que la raíz ya empieza a apropiarse de los elementos del agave, se convierte en otra cosa completamente, y no me vas a dejar mentir. Es que sigue, yo estoy pensando, estás hablando, sí te estoy escuchando, pero estoy pensando, ¿sabes? Estoy pensando, a ver, ¿y el del abuelo y el de papá sabían igual? No. Eso se les quedaba a los invitados, que decían los invitados. Exacto. Todo eso estoy pensando. Claro. Entonces, ese es el reto, que Chilcoague sea su propio nicho. Entonces, ya tenemos muchos lugares en donde, en vez de que nos pongan en la categoría de tequilas, es la categoría Chilcoague. Entonces, es llegar a que el consumidor, ya que pues todos los que nos gusta ir a comprar nuestro tequila para compartirlo, regalarlo, lo que sea, lo identifiquen como esta innovación en el mundo de los vinos y los licores. Y obviamente el mensaje que es pues muy lindo y muy especial, pues compartirlo con todos a través de las buenas pláticas en las mesas con un Chilcoague. Increíble, increíble. El mensaje, a dónde quieres llegar, el proyecto. Y de aquí a 10 años, ¿cómo te ves tú como persona? No como empresaria, tú como persona. Yo me veo en mucho balance. Creo que siempre he tratado que mi vida esté muy balanceada en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de salud, de pareja, de amigos y de trabajo. Y yo eso es lo que quiero, ¿no? Para mí en 10 años tener a mi familia, obviamente, tener hijos, estar en una pareja sólida, estar también en el tema laboral, pues cumpliendo con mis metas, ¿no? Que obviamente cada vez hay que irselas poniendo un poquito más arriba, porque pues conforme vas avanzando hay que incrementar el reto y hay que incrementar el conocimiento y hay que incrementar también pues las ideas, ¿no? Porque no se puede quedar uno en la zona de confort, porque pues hay que estar activos, ¿no?
Entonces me veo muy feliz, o sea, me veo siempre tratando de hacer las cosas bien, de ser honesta, de tener mis valores bien presentes. Y pues sí, así me veo tal cual. Y hablas mucho de ir escalando, pero hace rato también mencionaste, haciendo un parón, Exacto. me voy a sentar, voy a tomar un chilcoague y a pensar. Exacto. Creo Sí. que eso luego se nos olvida. Y como estamos en este modo automático, luego también tener expectativas muy altas te puede provocar depresiones y te puede provocar desilusiones. Entonces, yo como lo he aprendido a hacer es, sí ponte metas altas, porque sí me gusta ponerme metas muy altas, pero desmenúzalas. Entonces, tienes que aprender cuáles son todos los pasos antes y vete de uno por uno. Sí. Paso por paso. Y lo que te tome de tiempo llegar al siguiente paso, está bien. No hay prisa, no tienes que correr, nadie está con una bandera de ya llegaste a la meta. O sea, la meta es el día a día estarlo haciendo conforme lo vayas viviendo. Entonces, ¿qué es el éxito para ti? Y más o menos me diste la respuesta, Sí, por eso. sí. Yo creo que el éxito es poder dormir en paz. Yo creo que la paz, tener paz en tu vida, para mí es éxito. Porque si estás en paz es porque estás logrando tus objetivos, es porque estás acompañado de tus familiares. Cada quien tiene su paz, ¿no? Cada quien sabe cuál es su paz. Para mí es esa. Sí, algunos correr, otros estar en su cama. Exacto, Sí, claro, sí. claro. ¿Qué le recomiendas a una persona, a un joven que está a punto de emprender? Si lanzarse por el objetivo o dejarlo en el tintero, ¿qué le dirías a esa persona? Mi consejo es no se desilusionen al principio cuando las cosas toman tiempo, porque sí toma mucho tiempo. O sea, sí es una energía que tienes que canalizar muy fuerte al principio para que se destape lo que quieres hacer. O sea, es de mucho reto, es de muchas trabas, es de entrar a algo que a lo mejor no conoces, ¿no? O sea, yo empecé en el mundo del tequila sin saber nada, nada, más que venden tequila en las vinaterías, ¿no? O sea, ¿y quién toma tequila? Tan. Y entonces empiezas ya a tener este conocimiento, empiezas a aprender, empiezas a entender. Eso sí, es mucha concentración cuando estás queriendo hacer las cosas y mucho compromiso, porque si yo he llegado aquí ahorita es porque he sido constante. Entonces, a lo mejor me he tardado o a lo mejor no, pero he sido constante. Entonces, no he dejado las cosas atrás, no se van a dar por arte, o sea, por magia. Sí. Entonces, es ser constante y es tener claro a dónde vas. Porque también si empiezas a hacer las cosas así como que, ay, pues a ver qué. A ver qué sale. También te va a quitar muchísima energía y a lo mejor no es hacia donde quieres ir. Entonces, pues no jugar con el tema del proyecto, ¿no? Es, si lo quieres hacer como proyecto, pues agarra todo lo que tienes que hacer y todas las herramientas que necesitas y ponte a trabajar. ¿Cómo optimizas tus tiempos? Te veo por todo México por negocios y Sí. ahorita vienes de San Miguel. Sí. ¿Y a dónde vas? Ya Ya quiero aquí me estar quedo. aquí, ya. Sí. ¿Cómo optimizas tu tiempo para tantas cosas que tienes que hacer? Uy, creo que ese es justo mi reto que viene ahora, porque luego nos queremos comer el mundo, ¿no? Y luego no sabemos decir que no. Entonces, oye, va a haber una reunión en México y luego tienes que estar en San Miguel y luego regrésate y luego vamos a la Huasteca y es como, sí. Entonces entras en este piloto automático de haz maleta, deshaz maleta y luego aparte me encanta viajar y me encanta bailar. Entonces, también que va a haber un festival y no sé dónde ya ahí voy, ¿no? Entonces, creo que es aprender a decir que no y saber qué necesitas en tu etapa, ¿no? De la vida, y decir a dónde necesito ponerle más atención. A lo mejor va a haber momentos donde la atención se vale que esté en la diversión, pero si quieres crecer tu negocio, pues va a tener que ser en el negocio.
Y si es en estar saludable porque, no sé, estás embarazada, pues va a ser con tu hijo, ¿no? Entonces, tienes que colocar muy bien tus diferentes aspectos de vida y decir, pues sí, a lo mejor este festival me encantaría ir, pero no puedo porque hay que concentrarse acá. Entonces, optimizando, pues organizándome, planeando bien, tratando de no decir que sí a todo también. Sí, que es bien complicado. Sí. Es bien, bien complicado. Sobre todo Muy. cuando la vida social como la tuya es así de movida. Y tú para vender, promocionar tu producto, tienes que estar. Sí. Tienes que estar. Ahorita te preguntaba y bueno, se me fue. Pero tienes que estar. Exacto. Mariana, para ir cerrando, tenemos una dinámica aquí en este espacio en donde te metemos a una máquina del tiempo. Ok. Sí, espero no irme, porque me dijiste, desde ayer ando muy sensible, entonces, Sí. te vamos a meter a una máquina del tiempo. Ok. Y te voy a llevar a un lugar en específico que identifiqué. Ok. Me gustaría llevarte a ti, ahorita, a tu edad, el día de hoy, a que fueras al escritorio en donde estabas hablándole a la secretaria. Uh-huh. ¿Qué le dirías tú hoy a esa niña? Le diría, respira, tranquila, vas a hacer lo que te propongas, sí lo vas a lograr, pero no dejes que la impaciencia te gane. Creo que el aprender a dejar que las cosas tomen su propio camino y que el tiempo te vaya también enseñando es algo que me ha tocado aprender. O sea, no estar a las prisas, no pensar que tienes que tener todo en un momento, ¿no? Y que tienes que saber todo. No tienes que saber todo. Lo vas a ir aprendiendo, nada más si busa. Y regresamos al se vale decir que no. O no También. sé. Y se vale decir que no. Totalmente. Ese creo que ha sido este año mi aprendizaje. Perfecto, Sí. Mariana. Pues bueno, ¿algo más que agregar? Pues nada, pidan chilcuague, regálenselo a sus familias. Si quieren dar un momento especial o si quieren tener un momento especial con alguien, creo que es una manera muy bonita de empezar una conversación y de dejar que la creatividad vuele. Perfecto. ¿En dónde te seguimos a ti, a Huasteca Secreta, a Chilcoague? Así, en Instagram, en TikTok también. Cada uno está tal cual Mariana Torres Landa, Chilcoague y Huasteca Secreta. Y ahí pueden ver muchísimos videos de los lugares preciosos que tenemos en México. Pueden ver mucha coctelería y maridaje con Chilcoague. Y conmigo, pues, el proceso de lo que es hacer todo eso. Perfecto, pues espero que te hayas sentido cómoda. Ay, sí, me encantó. Sí, está padrísimo. sí. Muchas gracias. Venías nerviosa y te dije, no te preocupes, vas a brillar. Sí, no te sí, preocupes, sí. espero que te haya gustado. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando quieras, Camilo. aquí está el espacio para ti. Ay, muchas gracias. Y pues bueno, para todos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos la siguiente. Gracias.